Bueno, hermanitos, para los que ya están acá en Facebook, vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical. Por acá ustedes me van a ver más pequeñito, pero me van a seguir viendo todo el tiempo. Y de esta manera yo les voy a dar la clase. Espero que les guste, espero que nos sirva más trabajar de esta manera. Bueno, entonces, de todas las diapositivas que ustedes vean acá, pueden ir tomando apuntes. Aquí les voy a poner los textos de la Biblia que vamos a estar leyendo, algunos bosquejitos, algunos resúmenes de las clases que vimos, varias cosas. La clase de hoy se llama Bases Bíblicas para la Disciplina en la Iglesia. Bases Bíblicas para la Disciplina en la Iglesia. Hace 8 días comenzamos esta exposición del tema. Hace 8 días comenzamos a estudiar todo este asunto de la disciplina de la iglesia, que es un asunto muy, pero muy importante dentro de la eclesiología. Para los que de pronto están un poquito desubicados o son nuevos aquí en las transmisiones y no saben de qué estoy hablando, la eclesiología es una parte de la teología que estudia qué es la iglesia y cómo debe funcionar una iglesia según la Biblia. Eso es eclesiología. Hay varias personas acá en la iglesia que están haciendo su curso de membresía para pertenecer a la iglesia. Y es muy importante que reciban estas clases, pero es importante que las reciban todos aquellos que sean miembros, que pretendan ser miembros alguna vez, para que sepan también para qué se están haciendo miembros de la iglesia. Bueno, entonces, hace 8 días yo empecé a explicar poco a poco qué era este asunto de la disciplina. Vimos el texto bíblico por excelencia que nos enseña este asunto, que es Mateo 18, estuvimos viendo ese texto. Hoy vamos a continuar con el tema, bueno. Aquí hay una definición para los que de pronto hace 8 días no estuvieron en la clase o no alcanzaron a tomar apuntes acerca de qué es la disciplina en la iglesia. Ustedes pueden leerlo ahí también en sus pantallas. En términos generales, la disciplina eclesial es una parte del proceso de discipulado, la parte en la que corregimos el pecado y dirigimos al discípulo hacia un camino mejor. Ser discipulado significa, entre otras cosas, ser disciplinado. Disciplinado acá se refiere a alguien que es corregido por su pecado. A eso nos referimos cuando hablamos de que es alguien disciplinado. Una persona que está en los caminos del Señor, una persona que es discípula de Cristo, esa persona también debe ser disciplinada en su andar como cristiano. Esa persona, si es discípulo, va a ser una persona que está acostumbrada también a tratar con la disciplina del Señor, porque si es un discípulo, es un hijo de Dios, y eso lo vimos hace 8 días. Hace 8 días nosotros estábamos estudiando que una persona, un discípulo es también un hijo de Dios. Un hijo de Dios nunca va a ser dejado sin disciplina. Ser discipulado entonces significa ser también disciplinado por Dios. Bien. La disciplina formativa, acá ustedes pueden leerlo, ayuda a formar al discípulo a través de la enseñanza. La disciplina correctiva ayuda a corregir al discípulo su pecado. Creo que hace 15 días, cuando me correspondió a mí la enseñanza del sermón, yo les expliqué un poco este tema de la disciplina formativa y la disciplina correctiva. La disciplina formativa es la disciplina antes de. Es la misma palabra de Dios, pero aplicada al pecador antes de la caída. La disciplina formativa le instruye advirtiéndole de los peligros del pecado y lo forman para que aprenda a huir de las tentaciones, para que aprenda a caminar sin caerse. Pero una vez que el pecador ha caído,
Entonces ya disciplina formativa no es la que usamos, sino que es disciplina correctiva, disciplina que viene a arreglar lo que el pecado dañó, y esa disciplina correctiva es la que ayuda a corregir al discípulo de su mal camino. Estas dos disciplinas de las cuales hablamos, la disciplina formativa y la disciplina correctiva, van a estar presentes en todo el proceso de discipulado de una persona que llegue a los caminos de Dios. Todo el tiempo la persona va a estar viviendo disciplina formativa, disciplina correctiva. Es la misma palabra de Dios que está disciplinándolo y que está formándolo. Estamos explicando a grandes rasgos qué es la disciplina. También estoy haciendo como un resumen de lo que vimos la semana pasada. Para los que quieren una definición muy puntual, muy específica de qué es la disciplina en la iglesia, yo acá les puse una definición. Para usar una definición más específica y formal, la disciplina eclesial es el acto de retirar a una persona de la membresía de la iglesia y de la participación de la cena del Señor. Hace 8 días, cuando estuvimos estudiando el tema de la membresía, nosotros vimos que la membresía de la iglesia es una declaración que hace la iglesia. Yo les di esta definición, es la confirmación pública que hace la iglesia acerca de la profesión de fe de una persona en Jesús. Yo les dicté eso hace 8 días, recuerdo que les dicté eso. Es la confirmación pública que hace la iglesia acerca de la profesión de fe de una persona en Jesús, y es la decisión de una persona de someterse a la supervisión de la iglesia. Ser miembro de una iglesia implica dos cosas entonces. Uno, cuando yo me hago miembro de una iglesia cristiana, esa iglesia cristiana a la cual yo me hago, de la cual yo me hago miembro, esa iglesia cristiana puede confirmar mi fe, es decir, puede decirle al mundo que yo soy cristiano, que por lo menos ante los ojos de ese grupo de personas yo soy cristiano. Para eso me hago miembro de la iglesia. Recuerdan que yo les expliqué los 4 testimonios, 2 objetivos, 2 subjetivos. ¿Recuerdan eso? Que hablábamos que la Biblia y el Espíritu Santo me dan testimonio de si soy o no soy cristiano. Mis obras, el fruto de mis acciones, dan también muestra de si soy o no soy cristiano. Y también la iglesia. La iglesia, cuando yo me hago miembro de una iglesia, hay una iglesia cristiana que puede dar fe de que yo realmente soy un discípulo de Cristo. Qué fácil para muchas personas hoy día es decir, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Por las redes sociales, en estos días, muchas personas dicen como que esto es para que se den cuenta de que no necesitamos ir a una iglesia, no necesitamos escuchar a un pastor, no necesitamos pertenecer a una congregación para ser cristianos, porque vean, sin ir a las iglesias, estando en las casas, algunos en pijamados, pueden ver la transmisión por internet y no necesitan ir a ninguna iglesia. Eso no es cierto. Eso no es verdad, eso no es bíblico, porque la Biblia nos manda a los cristianos a unirnos a una congregación. La Biblia dice que el Señor añadía a la iglesia, añadía cada día los que habían de ser salvos. Si el Señor salva, el Señor añade. Si el Señor salva, el Señor añade. ¿Añade a dónde? A su iglesia. La iglesia va creciendo a medida que el Señor va salvando. Si el Señor salva a alguien y lo deja por fuera de la iglesia, estaría el Señor mismo contradiciéndose, porque el Señor dio su vida por sus ovejas, por un rebaño, por un pueblo entero. Así que no es correcto creer que soy cristiano sin querer hacerme parte de una congregación. Eso es engañarme a mí mismo. Eso es falso. Si yo soy un verdadero hijo de Dios, yo me haré parte de una iglesia, buscaré servir en esa iglesia, me someteré a la supervisión de esos hermanos. Esa es la segunda parte de la definición que yo les di hace 8 días. No solamente la iglesia da una afirmación, sino que la persona también asume o recibe la supervisión de otros hermanos. No vivimos la vida cristiana solos.
no somos llaneros solitarios que andamos por ahí, no, sino que la vida cristiana se vive en el contexto de una iglesia cristiana. La vida cristiana se vive junto a otros creyentes. Jesús es el capitán de nuestro barco y todos nosotros somos tripulantes de la misma barca. Si alguien no está en la barca, se está ahogando, está pereciendo, ¿ya? Así que para que lo tengan muy, muy presente. Cuando hablamos de disciplina eclesiástica, entonces estamos hablando de ese acto de retirar a la persona de la membresía. ¿Y ese acto por qué se hace? Porque la iglesia ya no puede dar testimonio de que esa persona sea cristiana. Por eso lo retira de la membresía. Y como ya no puede dar testimonio de que es un cristiano, tampoco le va a permitir participar de la Santa Cena porque la Santa Cena es para los creyentes. Hay algo más que hay que decir y esto no lo copié, se me pasó por alto copiarlo, pero tengo que decirlo acá y por favor usted cópielo después de esta definición que le acabo de dar. Aunque la persona es sacada de la membresía de la iglesia y ya no es contado como un cristiano dentro de nuestras filas, y aunque la persona ya no participa de la Santa Cena, la persona puede seguir yendo a la iglesia. Es más, dentro del proceso disciplinario, si se lleva a cabo de la mejor manera, uno, aunque termina, lo siento, aunque entre los hermanos terminamos diciéndole a esa persona que no es cristiana, sin embargo, le recomendamos que siga viniendo. Porque ¿cómo esa persona se va a arrepentir de su pecado si no es expuesta al Evangelio? Hay que decirle, mira, nosotros ya no podemos decir que tú eres cristiano por lo que tú no te has arrepentido de tu pecado. Tenemos que sacar de la membresía, no puedes participar de la Santa Cena, no te consideramos creyente, pero sigue asistiendo, sigue escuchando, porque en algún momento Dios puede hacer una obra en tu vida. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Eso es muy importante. Porque alguno pensará, ay, el pastor le está prohibiendo a la gente volver a la iglesia. No, nosotros, las puertas de la iglesia están abiertas y la puerta de la iglesia está abierta para los pecadores. Sin embargo, esperen, hay excepciones, sí hay excepciones a ese principio de que debemos recibir a todos los pecadores. Hay excepciones y dentro de un momento las vamos a ver, porque hay personas que llegan a la iglesia es hacerle daño a la iglesia. Y cuando esas cosas ocurren, no debemos tolerar el pecado, no debemos tolerar la maldad de la gente, porque terminamos es exponiendo al resto de la congregación a esa persona, por culpa de esa persona, al pecado de esa persona, terminamos exponiéndola. Bueno, bien, sigamos, sigamos, hermanitos. Vamos a ver algunos textos de la Biblia que nos hablan acerca de la disciplina dentro de la iglesia. Hace 8 días vimos el texto principal, tal vez el que nos da más luz respecto a todos estos asuntos de disciplina, que es el que está en Mateo 18. Y a ese texto vamos a estar volviendo de manera recurrente porque tenemos que extraer muchos principios de ahí. Pero por el momento tengo que continuar con otros textos de la Biblia que también enseñan cómo lidiar con el pecado dentro de la congregación. Vamos a ver varios textos, ahí se los estoy poniendo en la pantalla. Gálatas 6:1 dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este versículo, hermanos, nos habla de manera muy puntual acerca de cuál es el espíritu de la disciplina. El espíritu de la disciplina es el espíritu de la mansedumbre, lo dice nuestro texto. ¿Con qué espíritu se corrige al hermano que ha caído en pecado? Con espíritu de mansedumbre. Eso del espíritu se refiere a la actitud, a la disposición, a la intención, a la manera. No es que si una persona cayó en pecado, vamos a hacer una especie de no sé, como de, ¿cómo le llaman a eso? No, no, no.
No es que vamos a hacer como una ronda así, como un círculo entre todos, vamos a agarrar piedras y se las vamos a arrojar al pecador. No es que vamos a corregir al hermano desde aquí, desde arriba. Tú estás aquí, pecador, impío, malvado, perverso, y yo estoy aquí santo, puro, sin mancha. No, somos pecadores que estamos en la misma condición y que podemos ser tentados con las mismas cosas. Entonces necesitamos tratar al otro pecador poniéndome en sus zapatos, porque pudiera ser que hoy soy yo el que corrige, pero mañana sea yo al que corrijan. Pudiera ser que yo hoy estoy exhortando a mi hermano y diciéndole que se arrepienta. Pudiera ser que sea yo el que esté comenzando un proceso disciplinario contra alguien, pero pudiera ser que en un mes o en 2 meses el proceso sea contra mí por mi pecado. Así que si una persona es descubierta en alguna falta, el espíritu que yo tengo que tener, la actitud que tengo que tener para tratar con el pecado de esa persona, es una actitud de mansedumbre, de cuidado, de mucho respeto porque no debo humillarlo, no debo avergonzarlo públicamente, sino que dentro de este proceso disciplinario, aún con todo y que el hermano haya pecado, la Biblia busca guardar la honra y la dignidad de esa persona tanto como sea posible. Si ustedes recuerdan el proceso de Mateo 18 que vimos hace 8 días, uno de los principios que sobresale en ese texto es que el Señor busca que sea hecho de manera privada, que se entere el menor número de personas posible. Primero hay que llamarlo a solas, después hay que llamarle testigos, después hay que decírselo a la iglesia. Uno va y se lo dice a la iglesia de una vez. ¿Por qué? Porque está también corrigiendo el pecado sin que el pecado se extienda más, pero también guardando la honra de la persona. Pudiera ser el caso que una disciplina sin este espíritu de mansedumbre, en lugar de ayudar, empeore las cosas y lastime y provoque resentimiento entre la gente. Algo también que hay que decir de este texto de Galatas 6:1 es que miren que dice si alguno fuere sorprendido. La Biblia no nos manda a nosotros como cristianos a funcionar como si fuéramos la KGB, el FBI, la CIA, no, la DIJÍN, no, no hay la policía cristiana. No es que no hay unos hermanos en la iglesia que están esperando a ver quién cae para ir y disciplinarlo. No vamos a instalar cámaras en las casas de las personas, no vamos a andar sospechando a ver si es que esa persona está fallando o no. No, cuando, cuando una iglesia cristiana, esto es muy importante, cuando una iglesia cristiana bíblica está dispuesta a practicar la disciplina bíblica en su congregación, el Señor Dios, Jesucristo se va a encargar de sacar a la luz el pecado. No va a ser necesario andar detrás de la gente, escarbando sus vidas, mirando en el Facebook qué fue lo que publicó, qué fue lo que dijo. No va a ser necesario porque cuando el Señor Jesús está en una iglesia cristiana, el Señor Jesús purifica esa iglesia cristiana y el Señor Jesús saca a la luz el pecado de tal manera que no se puede ocultar, no se puede negar. Sin necesidad de espías, el Señor saca a la luz el pecado y el pecador es sorprendido en esa falta. ¿Ven? Así es como el pecado sale a la luz. Aquel que vio el pecado debe ir y decirle, ven hermano, me di cuenta de esto. Si la persona no hace caso, le llama a testigos. Si no hace caso, le llama a la iglesia. Bien, miremos el siguiente texto. Miremos lo que dice Efesios 5:11. Efesios 5:11 es también un texto que tiene que ver con la disciplina de la iglesia. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. La Biblia me manda a mí a no participar del pecado de otro. No importa si es mi gran amigo, si es una persona con la que yo he compartido mi vida entera,
No importa incluso si es un familiar mío que está dentro de la iglesia, la Biblia me dice no participe en las obras infructuosas, sin fruto, de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Cuando yo veo a mi hermano que está pecando, no debo asociarme con él para ayudarle a pecar y no debo tampoco tapar su pecado porque eso no es misericordia, eso no es amor. Si yo veo que un hermano está pecando, debo ir y decirle, esto que tú estás haciendo está mal, arrepiéntete. No debo ponerme a tratar de ayudarle a ocultar su pecado. Si yo me di cuenta de que algo se está haciendo mal, tengo que decírselo en primer lugar a él. Y no debo ser socio en la maldad. También la Biblia dice que nosotros no debemos participar de pecados ajenos. ¿Cuándo participamos de pecados ajenos? Cuando nosotros callamos, cuando no le decimos nada a la persona, cuando pasamos y pasamos por algo. Bueno, miremos otro texto. Aquí hay un error. Oye, es segunda Tesalonicenses, para que lo corrijan ustedes allá. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. La Biblia también nos manda a veces a señalar a aquella persona que no se está sometiendo a la escritura, que no se está sometiendo a la palabra. Pablo lo dice de manera puntual acá. Él dice, si alguna persona no obedece a lo que decimos, y lo dice en plural, él se refiere a lo que dicen los apóstoles, a lo que está diciendo él como apóstol y él en representación de los apóstoles, a lo que él está diciendo por medio de esta carta a los tesalonicenses. Dice, esa persona que no se somete a la escritura, señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Una persona que dice ser cristiana, pero que vive en abierta rebelión a todo lo que la Biblia dice, no debe participar de la comunión de la iglesia. Y uno precisamente por eso es que a veces tiene la necesidad de llegar a esa situación, de decirle a las personas, cuidado con fulano de tal, porque fulano de tal es un peligro. Sí, no hay que tenerlo como enemigo, es verdad, sino que hay que amonestarlo como un hermano. ¿Por qué? Porque uno todavía lo considera hermano. Sin embargo, si está viviendo de una manera desordenada, es probable que se pueda llegar a convertir en un peligro para el resto de la congregación. Algo que uno tiene que saber respecto a todos estos asuntos disciplinarios es que en esto la vergüenza juega un papel muy importante. La vergüenza juega un papel muy importante. Uno de los propósitos a la hora de llamar a un hermano al arrepentimiento um, es llamarlo también a que se avergüence de su pecado, a que sienta pena por el pecado que está cometiendo. Un fruto digno de arrepentimiento es la vergüenza por el pecado. Si alguien está avergonzado por lo que hizo, uno se da cuenta de que en él hay arrepentimiento. Pero si la persona se comporta con cinismo, si tú le hablas de su pecado y la persona se ríe, y la persona, como a mí me ha pasado eso, tratando el pecado de algunas personas, llego y les hablo de lo que pasó, de lo que hicieron mal, y se ríen, como si fuera algo cómico. El pecado es una tragedia, no es una comedia. Entonces es necesario ver que haya vergüenza en el pecador y a veces esa vergüenza solamente es posible después de que a la persona se le señala para que se avergüence. Pablo aquí uno podría suponer que tan pronto la persona no se sometió a la carta, de una vez lo señalaron para que se avergonzara. Pero nosotros sabemos que eso normalmente no es así. Una persona no es señalada públicamente en la iglesia de un día para otro, sino que normalmente ha habido un proceso disciplinario donde hubo testigos, la iglesia estuvo de por medio y la persona por su falta de arrepentimiento terminó siendo expuesta públicamente. Hay casos en los cuales es necesario decirle a la gente que hay que tener cuidado con esa persona. El texto que tenemos acá no se refiere a eso, porque el texto dice, trátenlo como a un hermano, no como un enemigo.
Pero a veces, escuchen, a veces pasa que es necesario advertir a la iglesia cuando alguien se mete a hacer daño. Muchas formas hay para que una persona le haga daño a una iglesia. Los lobos, disfrazados de ovejas, se meten a las congregaciones y de manera solapada, de manera silenciosa, empiezan a buscar amistad con la gente de la congregación, empiezan a buscar la entrada a sus casas, se hacen amigos de todos, y en el día que uno menos se lo espera, sueltan el zarpazo y empiezan a sembrar murmuraciones, chismes en la congregación, empiezan a pedirle plata a la gente de la iglesia, empiezan a seducir a las niñas en la congregación, o alguna mujer también puede intentar seducir a los hombres de la iglesia. Llega con negocios raros diciendo, no, que es que yo pertenezco a un grupo, no sé qué, si tú me traes 10 amigos, que cada uno ponga de 10.000 pesos, yo te voy a dar 200.000 a ti, bla, 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 bla. Y así muchos lobos se han metido a las iglesias, hacen daño y se van. O algunos casos incluso llegan a ser también muy graves, como el caso, por ejemplo, de una persona que tenga inclinaciones homosexuales y que llegue a la iglesia a tocar a los niños. En ese caso, ¿uno qué hace cuando eso se llega a presentar? ¿Se queda uno esperando a ver si le llama testigos y si se arrepiente? No, cuando cosas así ocurren, hay que actuar de inmediato. Existe una forma de disciplina que también es preventiva y que actúa ya, de inmediato, para prevenir que el pecado de esa persona termine dañando a la iglesia y hasta dividiendo a la iglesia, porque eso ha pasado muchas, muchas veces. Vamos a ver un caso de disciplina preventiva. Miren, segunda de Juan 1, bueno, segunda de Juan tiene solo un capitulito, segunda de Juan, versículos del 9 al 10. Aquí en este texto aparece algo parecido a la disciplina preventiva. ¿Y cómo Juan plantea esa disciplina preventiva? Dice que debe hacerse no dejando que alguien participe de la comunión de la iglesia. Aquí aparece un ejemplo. Dice así, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Aquí Juan está advirtiendo acerca de falsos maestros que podían llegar a la casa de algún hermano y decirle eh, otra versión del Evangelio, llegar con doctrinas raras. Juan dice, si tú recibes a esa persona en tu casa que trae doctrinas raras, tú estás participando también de su pecado. Lo pueden leer en los versículos, en los versículos siguientes, ustedes pueden leer que él lo dice así. Dice así el versículo 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El que le dice bienvenido está participando de su pecado. Cuando una persona, por ejemplo, es excomulgada de la iglesia por hereje, porque salió con doctrinas diferentes a las que están en la Biblia, esa persona es de cuidado. Es más, si esa persona no se quiso someter a un proceso disciplinario, sino que simplemente se fue de la iglesia y empezó a llamar a los hermanos de la iglesia para echarles cuentos raros acerca de la Biblia, las personas no deben recibir sus visitas ni sus llamadas porque van a participar de su pecado. Si fue que la persona, o sea, sin ser disciplinado ni nada, empezó a meter doctrinas extrañas, a infiltrarlas dentro de la iglesia, la Biblia nos está aquí exhortando a reaccionar ante esos intentos por sembrar falsas doctrinas en la congregación. ¿Y cómo se reacciona? Cerrando la puerta, cortando la comunicación con esa persona porque esa persona puede venir a hacer daños.
Y así actúan los lobos. Los lobos no actúan de frente en una congregación, sino que ellos se meten en las casas. Ellos se ganan el favor de las personas. Tienen don para hablar, tienen carisma para llegarle a la gente. Tratan de hallar empatía con las personas y cuando han logrado que las personas confíen en ellos, empiezan a infiltrar sus verdaderos pensamientos, sus verdaderas ideas. ¿Cómo habla un lobo? Un lobo no va a decir, esta iglesia es terrible, ese pastor es una porquería, los hermanos acá son de lo peor. No, así no va a hablar un lobo. Un lobo va a decir, qué iglesia tan linda, la predicación, la música, ay, Jaycito, como toca de bonito acá, ay, cómo oramos, los hermanitos, esta iglesia es preciosa. Solo tiene un detallito, solo tiene un problemita. Y las personas le van a preguntar al lobo, ¿cuál es el problemita? En mi casa le cuento. Y resulta que ese problemita que le ve a la iglesia empieza a sembrar cizaña dentro de la congregación. Así actúa el lobo. El lobo no se ve como un lobo. Si tuviera las orejas y los colmillos de lobo, pues uno lo reconoce. No, el lobo se parece mucho a una oveja. Y por eso hay que tener los ojos abiertos. Por eso hay que tener las cercas altas. Los que están en el curso de membresía saben a qué me refiero. Cercas altas me refiero a tener, hacer que sea difícil hacerse miembro de una iglesia. Debe ser fácil dejar de ser miembro de la iglesia, debe ser difícil empezar a ser miembro de la iglesia. Las puertas de la entrada deben estar casi cerradas y las puertas de salida tienen que estar abiertas de par en par. El que no sea cristiano se vaya y que el que es verdaderamente cristiano se quede. Si nosotros tenemos esa clase de entendimiento respecto a la membresía, vamos a guardar esta iglesia y nos vamos a librar de divisiones, de que todo se acabe, de que todo se dañe porque no actuamos a tiempo. Bueno, aquí hay un caso también de disciplina preventiva, donde hubo que reaccionar de inmediato, no hubo tiempo para hacer un proceso, no, sino de una vez, porque de entrada se dio cuenta Pedro que este hombre, Simón, no tenía buenas intenciones. Dice Hechos 8, del 17 al 24, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera en las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pedro, cuando él vio el pecado de este hombre que pretendía comprar al Espíritu Santo con dinero, lo reprendió inmediatamente y le dijo, tú no tienes nada que ver con nosotros, nada, de entrada, así. La persona en cuestión acá se juntaba con los discípulos, ¿sí? Y de alguna manera ya como que estaba pareciendo que era cristiano, pero cuando salió con esta perla que nosotros vemos acá, Pedro de una vez lo corrige y le dice, venga, usted no tiene nada que ver con el evangelio ni con Dios, tu dinero perezca contigo, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón es recto delante de Dios. El hombre se expuso, peló el cobre, como decimos aquí los colombianos, peló el cobre, mostró realmente quién era su corazón y Pedro le dice, apártate, no tienes nada que ver con esto. Ven, entonces no siempre es necesario llegar a un proceso disciplinario y toda la cosa. Cuando hay pecados que son muy evidentes, que son muy escandalosos, es necesario actuar de inmediato. Hay un caso muy famoso en la Biblia y que también es un caso que vamos a estar estudiando mucho. Está en 1 Corintios 15, del 1 al, perdón, 1 Corintios 5, del 1 al 13. Y es el caso de un hombre, ustedes lo conocen, que se estaba acostando con la madrastra, ¿sí? Es algo muy grave. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles,
O sea, ni aún en las personas que no tenían ningún conocimiento de Dios, aún entre los impíos, no se nombraba una maldad tan grande como la que estaba ocurriendo dentro de la iglesia de Corinto. Tanto, dice Pablo, que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, y ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Yo después voy a explicar de manera muy detenida cada parte del texto, pero hoy lo estamos leyendo. El espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pablo ya les había advertido respecto a este tema de juntarse con alguna persona que diciendo ser cristiana anduviera en maldad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. O sea, Pablo no les está diciendo, no se junten con los pecadores de este mundo. ¿Cómo les va a decir eso? O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Cómo va a evitar uno tratar con los pecadores? Pero mira lo que Pablo dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, alguna persona que dice ser cristiana, con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Si una persona en la iglesia es señalada como fornicaria, o avara, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o cualquiera de estos pecados escandalosos, Pablo dice con el tal ni aun coman. ¿A qué se refiere eso? Pues se refiere a los ágapes que ellos celebraban. Los cristianos del primer siglo comían juntos seguido, y en esos ágapes eran invitados todas las personas que asistían a la iglesia. Ese era un ágape entre hermanos. Pablo está diciendo, sáquenlo a él, de esa comunión, de esa amistad que ustedes tienen con él. Versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí hay que tomar una acción inmediata. Pero entonces hay que entenderlo como se los estoy explicando. Esto hay que entenderlo como una disciplina preventiva que tuvo que a hacerse en el momento justo, porque ya después pudo haber sido tarde. Vamos a ver 5 propósitos de la disciplina eclesiástica. Aquí se los puse en la pantalla. No les copié cada propósito, espero que tomen apuntes también de lo que yo les vaya a ir diciendo. El propósito de la disciplina eclesiástica, en primer lugar, es exponer. ¿Exponer qué? El pecado, obviamente, porque el pecado se parece mucho al cáncer. El cáncer, mientras esté allá guardado dentro de un órgano, prospera y crece y hace metástasis hasta que mata a la persona. Es necesario sacar a la luz el pecado. El pecado prospera en las tinieblas, en lo secreto, en lo oscuro, allá prospera el pecado. Cuando nosotros lo ventilamos, lo ponemos a la luz, el pecado puede ser resuelto. Pasa como cuando tú tienes una herida y te la cubres, a veces cubrir y cubrir esa herida sin darle aire, sin que la luz le dé, termina haciendo que se pudra la herida. Y a veces lo mejor que hay por hacer es descubrir la herida para que como que se ventile, le dé aire. Así pasa también con el pecado. En segundo lugar, la disciplina pretende advertir. ¿Advertir de qué? Pues en realidad el juicio más grande que va a haber sobre el pecado no es el juicio que pueda decir una iglesia sobre el pecado de alguna persona, no. El juicio más grande finalmente va a ser el juicio que Dios diga sobre ese pecado.
Entonces hay que advertir al pecador de que el día del juicio final el Señor va a tratar con ese pecado. Hay que advertirle a esa persona que no se está comportando como un cristiano y si al final de cuentas es excomulgado, también se le está advirtiendo de que si continúa por ese camino, al final su alma se va a perder. Entonces es una advertencia acerca del juicio venidero. Es una advertencia en ese sentido. Por supuesto, la disciplina de la iglesia pretende también salvar. El Señor dice en el libro de Ezequiel, me complazco yo, quiero yo la muerte del impío, no quiero más bien que se arrepienta de su pecado. Claro, el Señor quiere que los hombres se arrepientan. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere salvar y la disciplina es también una muestra de esa misericordia. La disciplina no es un castigo de Dios, es una misericordia de Dios. Si alguien en la iglesia se dio cuenta de tu pecado y te llamó la atención, por eso tienes que saber ciertísimamente que Dios te ama y que Dios te tiene para salvación. Si tú fuiste necio y no escuchaste la reprensión de uno, de dos, de tres testigos de la iglesia y perseveraste en tu pecado, dudo mucho de tu salvación. Lo más seguro es que vayas rumbo al infierno, engañado, creyendo que eres cristiano, pero no lo eres. ¿Por qué? Porque no te quisiste someter a la disciplina de Dios. A veces también el Señor en los procesos disciplinarios no solamente advierte en cuanto al peligro del juicio venidero, sino también en cuanto al peligro de las consecuencias. Si una persona, por ejemplo, va a hacer algo ilegal y la iglesia se da cuenta de eso, la iglesia le advierte para que no se metan líos legales. Si un hombre está siendo tentado con una mujer y está como teniendo coqueterías con ella, una mujer que no es su esposa, la iglesia le va a advertir para que no termine cayendo ya en un adulterio abierto y termine perdiendo a su familia. Entonces, se le advierte al pecador también para ser librado de las consecuencias que van a venir por causa de su pecado. Proteger. ¿Qué busca proteger? Busca proteger la iglesia. ¿Por qué? Porque, como vimos, el pecado puede terminar afectando a una congregación entera. Y toda la iglesia envuelta en el mismo pecado por culpa del pecado de un hombre. Pasa como con las manzanas. Si tú tienes una canasta llena de manzanas sanas y metes adentro una manzana podrida, la podredumbre de esa manzana va a empezar a contagiar a las otras. ¿Qué hay que hacer? Sacar la manzana podrida para proteger la iglesia. Y en último lugar, la disciplina eclesiástica busca también mostrar. ¿Qué pretende mostrar? Un buen testimonio de Cristo. Pretende mostrar el Evangelio con toda su luz. Pretende mostrar la gloria de Dios, la santidad del pueblo de Dios. Recuerden que la iglesia debe ser sal y luz de la tierra. Entonces, recuerden que la iglesia debe ser sal y luz en la tierra. Entonces, la disciplina eclesiástica muestra cómo es que es posible esa luz y esa sal. Si la iglesia se parece al mundo, si la iglesia es igual al mundo, pues no va a mostrar la gloria del evangelio. ¿Qué sentido tendría que yo como impío me acerque a una iglesia cristiana en la cual hay peores pecados que los que yo tengo? Eso no tiene ningún sentido. Obviamente la gente del mundo espera que los cristianos tengamos un sentido de moralidad más alto que la que ellos tienen. De lo contrario, no vendrían aquí a las iglesias. Bueno, nos quedan dos fichitas más. Ah, no, ya acabé. Ah, no, sí. Me falta uno. Sí, me falta uno. Ah, ya. Para que nos quede claro este tema, quise como condensar estos dos pensamientos en esta frase. El evangelio se centra en dos cosas, porque algunas personas dirán, ay, yo pensé que el evangelio lo que hacía era ofrecerle perdón a los pecadores. Sí, es verdad, pero no solamente ofrece el perdón del pecado, sino también la corrección del pecado. El evangelio se centra en estos dos grandes propósitos. El evangelio se centra en perdonar el pecado, claro, por medio de la justificación por la fe. Somos declarados justos delante del tribunal de Dios por la sola fe en Cristo, claro, eso es verdad. Pero también el evangelio se centra en corregir el pecado, corregirlo.
Y a ese proceso de corregir el pecado se le llama santificación. ¿Cuándo comienza la santificación? Cuando comienza la justificación. En el mismo momento en que una persona recibe la justicia de parte de Dios, recibe también la santidad de parte de Dios para enfrentarse al pecado. Y va a tener un montón de luchas, pero va a ir corrigiéndose. Parte importante de este proceso de corrección del pecado es la disciplina en la iglesia, porque la disciplina ayuda a corregir al pecador. Eso hace esa disciplina de la cual estamos hablando, corregir al pecador, sea formativa, sea correctiva, sea preventiva. Es una disciplina que busca corregir el pecado. Bueno, hermanitos, tengo 11 minutos. Ya terminamos la clase por hoy, pero tengo 11 minutos para responderles preguntas, para ver comentarios de pronto por acá en Facebook. Si alguien tiene comentarios en YouTube, ustedes me ayudan si hay comentarios en Facebook, en YouTube, y puedo responderles las preguntas que ustedes tengan o algún comentario, no sé. Voy a esperar un momentico. ¿Ya hay preguntas? No, tengo que pasar. Las deben estar escribiendo. Ah, bueno, ojalá alguien esté escribiendo preguntas porque me siento solito. Sí, porque en este punto, si no me preguntan nada, si nadie dice nada, hasta no sé si siquiera escucharon la clase. Pero pastor, yo sí voy a preguntar. Tienes que hablar duro. Liliana va a hacer una pregunta. Liliana está en vivo aquí conmigo. Cuéntame, Liliana. Por decir nosotros las personas que apenas estamos, Más duro, vamos más. los que apenas estamos llegando a la iglesia, que estamos buscando al Señor, que por ende somos personas que creo yo que tenemos más pecado que ustedes, los cristianos. Entonces, ¿cómo se maneja el tema con nosotros de que ustedes como iglesia, o sea, cómo nos miran a nosotros y cómo nos aceptan o cómo pueden convivir con nosotros que no estamos todavía en Cristo? Sí, esa es una muy buena pregunta. Qué bien que la hiciste. ¿Qué pasa con aquellas personas que no son miembros de la iglesia, pero que asisten a la iglesia? ¿Esas personas hay que disciplinarlas o esas personas hay que hacer de cuenta que no existen? Bueno, hay que ver cada caso. Porque, por ejemplo, es una persona que se considera a sí misma cristiana, que le dice a las personas que es creyente, que llama hermanos a las personas que están en la iglesia, que desea participar de la cena del Señor porque se bautizó y dice ser cristiano, entonces a esa persona hay que llamarle la atención, hay que decirle, hay que decirle las cosas como están en la Biblia. Porque si yo de alguna manera creo que esa persona es cristiana y considero a esa persona mi hermana en la fe, debo ir y reprenderla si está pecando. Ese es un caso. Puede pasar también que si ese pecado que esa persona tiene involucra a más personas de la iglesia, obviamente hay que comenzar un proceso disciplinario con esa persona porque está involucrando más personas de la iglesia. Ese es un caso. Otro caso, ¿cuál podría ser? Podría ser que la persona aún no se confiesa creyente, aún no se confiesa cristiano, esa persona todavía tiene muchas dudas acerca de la fe, no se ha bautizado, no ha comenzado un curso para bautizarse, mucho menos le interesa ser miembro de la iglesia, pero asiste. Puede ser que lleve 1 año, 2 años, 10 años asistiendo, mientras esa persona no se considera a sí mismo cristiana, la iglesia no puede hacer nada, sino simplemente hablarle del evangelio y decirle, arrepiéntete y cree en el evangelio, arrepiéntete y cree en el evangelio. Obviamente, mientras la persona se comporte bien dentro de la iglesia, me refiero a que no llegue a hacer, pues, estragos, a sembrar discordias y esa clase de cosas. La iglesia va a seguir hablándole el evangelio muy amorosamente, arrepiéntete, cree en Cristo, y en algún momento el Señor puede hacer una obra. Pero, si es una persona que no se considera cristiana y llega a ser preventiva, y de hecho ni siquiera es una disciplina, es más un señalamiento público. Les voy a contar un caso.
para que se den cuenta de lo serio que es esto. Hace años estaba yo en otra iglesia, era en esa época líder de un grupito de jóvenes, y resultó evangelicé a un señor que encontré por ahí en la calle un día, lo invité a la iglesia, el señor llegó a la iglesia, empezó a ir, frecuentemente asistía, y todo iba muy bien, hasta que un día ocurrió un escándalo con ese señor. Resulta que ese señor, saliendo de la iglesia, y em, pues se dio cuenta un montón de gente. El muchacho le hizo el reclamo, lo increpó allí públicamente, ¿usted qué le pasa? Y se armó el problema. Después yo me enteré de la situación y empezamos con otros líderes a investigar qué estaba pasando. Y resulta que el tipo andaba seduciendo muchachos, jovencitos. Y los muchachos empezaron a hablar y a decir, no, lo que pasa es que este señor a mí también me dijo esto, no es que a mí también me dijo aquello. Él mismo no se consideraba cristiano y no lo considerábamos cristiano, pero éramos pacientes con él y permitíamos que estuviera en la iglesia con nosotros. Pero ¿qué deberíamos hacer nosotros en ese momento? Decirle, hombre, arrepiéntase y lo esperamos el otro domingo. No, hay que vetarlo de la congregación, hay que vetarlo, hay que decirle a la iglesia, este señor aquí no debe entrar porque es un peligro para la congregación. En el caso de alguien que está robando los bolsos de los hermanos, amablemente se le invitó a la iglesia, se le recibió, pero resultó que llegó y empezó a esculcar, a llevarse celulares, a llevarse plata de la iglesia. Hay que vetarlo, hay que cerrar la puerta y decir, ese señor aquí no entra, ¿por qué? Nos viene a robar. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, yo como pastor, antes de pensar en el que está afuera, tengo que pensar en el que está adentro, porque Dios me va a demandar, no me va a pedir cuentas de los que están afuera, me va a pedir cuentas de los que estamos adentro. Entonces yo tengo que velar más, tengo que pensar 2 veces en el creyente y una vez en el que llega. Así es la forma en la que uno piensa. Así que, según los casos, si se dan cuenta, la iglesia debe actuar de diferentes formas. Pero mientras la persona, para responderte a ti, Lili, mientras la persona tenga la buena disposición de escuchar la palabra, de, de tener una sana convivencia con los hermanos, no tiene por qué haber ningún problema. Y si llegara a verlo, uno va y lo exhorta y le dice, oye, eso que estás haciendo está mal. Y si la persona se corrige, ya no hay más que hacer, listo, se corrigió. No es un proceso disciplinario, simplemente es una exhortación. Así como cuando uno le dice a un compañero de trabajo que está haciendo algo mal, le viene y se acerca, oye, eso no se hace. O a un familiar, oye, eso no se hace. Y uno, ¿de dónde lo va a excomulgar? ¿De dónde lo va a sacar? Además, uno solamente puede sacar a los que están adentro. Y si esa persona no está adentro, ¿cómo lo saco? Sí, Hay varias preguntas por favor. sí. Bueno, me quedan 2 minutos. 2 minutos. Fabio. Tengo muchas preguntas. Eso te largaste mucho con las- Sí, pero era importante. No puedo responder, no alcanzo a responderle a nadie porque ya se me acabó el tiempo. Por favor. Pero de pronto puedo responderles por WhatsApp, en privado. Porque, por ejemplo, acá hablan acerca de la Santa Cena. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿No? Miramos cuáles vamos a ver más adelante. Si una persona es excomulgada, pregunta María Elvira, por un pastor por una situación que realmente es injusta, ¿cómo el Señor ve esa situación? Eso también lo vamos a ver más adelante. Mi hermano no acepta la disciplina y decide irse para otra iglesia. ¿Qué postura debería tener otro pastor que reciba ese miembro en rebelión? Eso también lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tipo de pecado cree usted que empieza Dios a tratar primero en el nuevo cristiano? ¿Hay algún pecado en particular que Dios trate por encima de otros? No, el pecado en sí mismo es un estilo de vida también. Entonces, si Dios ha de corregir al pecador, corrige su estilo de vida por completo. No solamente sus vicios, no solamente sus lujurias, su codicia también, su arrogancia también, su indiferencia, su egoísmo. Todo el pecado Dios lo empieza a tratar para. Me estaba preguntando Fabio eso. Liliana. Si una persona se considera cristiana, ¿cómo puede hacer para que la reconozcan en la iglesia? Tiene que hacerse miembro de la iglesia.
Tiene que acercarse a mí y comenzar el curso de membresía para ser miembro de la iglesia. Esa es la respuesta a esa pregunta. Bueno, hay varias preguntas que responderé después. Hay otras que espero haber podido responder. Se me acabó el tiempo, hermanitos. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Entonces, ya me voy. Bueno, ¿Al menos? ¿Al menos? aquí en 15 minuticos Jason va a empezar la transmisión para que lo tengan presente. Ya, te voy a explicar. Y aquí a los hermanitos que me estaban viendo por YouTube, también que Dios los diga. Aceptar. Y pues nos estaremos viendo despuesito. Hoy me corresponde mi sermón, entonces nos vemos más ratito. Listo, yo ya terminé mi clase. Jason, terminé mi clase. Jason. Me voy a quedar acá un ratico con la gente a ver quiénes están por acá.